Semiconductores. Cuando leemos o escuchamos esta palabra, inmediatamente viene a nuestra mente algo que tiene que ver con la electricidad. Y por supuesto que tiene que ver. En las esquinas podemos ver dos imágenes. En la parte de arriba vemos un bloque de silicio y en la de abajo polvo que está relacionado con el mismo material. Comenzamos con la conducción de corriente eléctrica o pensamos en la electricidad cuando escuchamos esa palabra. Podemos ver en el texto que viene abajo de esta imagen que está a la izquierda cómo aparece la contraparte de lo que es un conductor, que sabemos que es un aislante y que también se le llama dieléctricos. Sabemos que son malos conductores de corriente eléctrica. Si nos vamos del lado derecho, vemos la definición de lo que es un conductor, que pues es un conductor de corriente eléctrica muy bueno. Y ahora en esta lámina vemos los ejemplos de cada uno de los mencionados anteriormente. Del lado izquierdo vemos a los aislantes y ubicamos a tres que son característicos: los cerámicos, los plásticos que son polímeros y los vidrios. Y como vemos en las imágenes, ejemplos del uso de estos materiales para aislar eléctricamente. Del lado derecho vemos ejemplo de los conductores. Continuamente escuchamos cuando hablamos de estos temas, escuchamos cómo el cobre y el aluminio se utilizan para todos estos fenómenos de conductor de corriente eléctrica, y sabemos también que el oro es un buen conductor de la electricidad. La pregunta ahora: ¿por qué son necesarios? ¿Por qué los hemos escuchado recientemente en las noticias a los semiconductores? Bueno, la definición general de los mismos nos dice que su conductividad eléctrica está entre lo que es un conductor y lo que es un aislante eléctrico. Es decir, que son ni tan buenos conductores, pero tampoco son tan malos aislantes. Sin embargo, tenemos que considerar lo siguiente: la conductividad eléctrica que se presenta en estos semiconductores no solamente es por algo natural, sino que se controla a través de procesos tecnológicos, como pueden leerlo aquí, o a través de cambios en la temperatura del mismo. Y en la última frase de la lámina leemos que no es solamente el hecho de que los semiconductores tengan esa conductividad intermedia, es decir, tecnológicamente no es solo decir que es lo más importante. Del lado derecho, en las cuatro imágenes, viéndolas de arriba a abajo, podemos ver el proceso que se sigue para poder obtener un componente electrónico esencial en la tecnología actual, que son los circuitos integrados. Es decir, se parte de un bloque de semiconductor, por ejemplo, silicio, se somete a un proceso tecnológico que se obtienen lingotes que después se rebanan y después se obtienen obleas como las que ven. Se someten a estas obleas a otro proceso tecnológico en la que se hace el diseño y la implementación de componentes discretos como los transistores dentro de su superficie o sobre su superficie, para que al final estos sean adecuados para lo que conocemos como un circuito integrado, dependiendo de la función en la que tienen. En este recuadro azul podemos ver algo característico. ¿Qué es eso característico? Los tres semiconductores, que seguramente estaremos escuchando mientras estemos aprendiendo de este tema: silicio, circuitos integrados y celdas solares; germanio, componentes electrónicos como transistores; y arseniuro de galio en LEDs. Para poder entender un poco mejor a los semiconductores, tenemos que hacer uso del modelo atómico que hemos aprendido en niveles anteriores. En esta imagen se representan dos átomos: del lado izquierdo uno de silicio y del lado derecho uno de germanio. Como sabemos, en este modelo, en el núcleo se encuentran los protones y los neutrones, y en las órbitas que están afuera de este núcleo se representan a los electrones.
En el caso del silicio, que es el que tenemos de este lado, nos damos cuenta que cuenta con electrones en las capas que están fuera de ese núcleo, y específicamente vemos que en la última capa, que se enuncia acá como la capa más externa, se encuentran 4 electrones. Si ahora nos vamos al átomo de germanio, nos daremos cuenta que independientemente del número de electrones que estén fuera de el, se cumple nuevamente que solamente hay 4 electrones en la última capa. Si ahora cambiamos a esta imagen, en donde vemos ahora a silicio ya como esfera, podemos encontrar nuevamente para el átomo del centro 4 electrones de valencia, pero vienen acompañados por electrones de valencia que han compartido los átomos que están alrededor, de tal manera que si nos damos cuenta y contamos los electrones que están alrededor de este átomo de silicio que se encuentra en el centro, nos daremos cuenta que son 8 electrones en esta última capa. Pero como dijimos al principio, cuando oímos esta palabra semiconductor, podemos pensar en corriente eléctrica, y por eso tenemos que mostrar esto. Nuevamente tenemos un esquema en el que se presentan átomos de silicio dentro de un material, y que este esquema está en 2 dimensiones. Nos damos cuenta que esos átomos cumplen con esa regla del octeto, es decir, tienen 8 electrones en la última capa, pero específicamente, como pueden ver en la parte de abajo, a esta zona se le está agregando energía térmica. Por lo tanto, los electrones que se encuentran en esa última capa, como los otros, empiezan a ganar esa energía térmica, y por lo tanto llega el momento en el que esa energía es tan grande que pueden liberarse del átomo. Eso es muy útil porque eso nos permite poder obtener electrones libres, los cuales pueden ahora sí ser usados para los procesos de conducción eléctrica. Y dirán, entonces los otros no se pueden usar. La respuesta es no. Solamente estos electrones que se encuentran libres pueden, bajo la acción de un campo eléctrico, ser usados y ser parte de la corriente eléctrica. Pero una pregunta natural que surgiría aquí, bueno, eh, entonces siempre se tienen que calentar los semiconductores para poder lograr esa característica de tener electrones fuera de sus átomos. No, que eso es lo que vamos a ver en la siguiente imagen, solamente recordando y observando, por ejemplo, en esta parte superior izquierda, que cuando el electrón se libera de ese átomo, deja un espacio energético donde él estaba, y en la teoría de los semiconductores ese espacio se conoce como hueco. Semiconductores dopados. Entonces, para contestar la pregunta, ¿es necesario tener a altas temperaturas un semiconductor para producir electrones libres que puedan ser usados como parte de la corriente eléctrica? La respuesta es no. Por esa razón, el proceso tecnológico al cual se someten los semiconductores es aquel en el que se introducen átomos extraños, átomos externos, átomos diferentes a silicio, para poder lograr esos electrones libres. ¿Cómo es que se hace? Acá tenemos un bloque de la tabla periódica y podemos ver que el silicio se encuentra en el grupo 4, que es la columna que tenemos al centro. Del lado derecho tenemos al grupo 5 y del lado izquierdo tenemos al grupo 3. ¿Esto qué nos dice? Que los elementos del grupo 5 van a poseer 5 electrones en su última capa, que los del grupo 3 van a poseer 3 electrones en su última capa. Por lo tanto, cuando un átomo del grupo 5, como en este caso, en la imagen se ha puesto el antimonio, llega y sustituye a un átomo de silicio, entonces queda un electrón libre, porque recordemos, este tiene 5 electrones de valencia, cubre la regla del octeto, es decir, hay 8 electrones en la capa más externa, pero queda uno libre porque el antimonio no trajo 4, sino tenía 5. Este fenómeno o este efecto se repite en todo el material de tal manera que aparecen millones de electrones libres, es decir, electrones que no están dentro del enlace de los átomos.
están fuera del material, no, están dentro, pero la interacción que poseen con los demás átomos es más baja, por lo tanto se puede asumir que están libres. Cuando un semiconductor se encuentra en esa condición, en donde hay muchos o millones de electrones libres para ser usados como parte de la corriente eléctrica, se dice que el semiconductor posee las características de tipo N. ¿Qué podemos ver más? Esta condición es la que realmente les permite a los semiconductores ser empleados tecnológicamente en muchas aplicaciones, pero hay que destacar que requieren un control riguroso de pureza en los laboratorios donde se realizan estos procesos de impurificación, lo que en cierto modo hace costoso a los dispositivos electrónicos y por ende a los circuitos integrados. Para el caso de los semiconductores tipo P, ahora la sustitución de átomos de silicio no se realiza utilizando átomos del grupo 5, sino se realiza utilizando átomos del grupo 3, es decir, que solamente poseen 3 electrones de valencia, de tal manera que cuando ellos se unen con los demás átomos de silicio que están dentro del material, queda un enlace libre, es decir, un enlace que no se ha completado y que por lo tanto esto se le llama hueco. Este mismo fenómeno pasa prácticamente en todo el material y ahora tenemos millones de huecos por haber introducido átomos de boro, por ejemplo, porque no tienen los 4 electrones de valencia. Y se dice que estos semiconductores en los que predomina un gran número de huecos, la conductividad o la corriente eléctrica está generada por ellos mismos. ¿Cómo se da el mecanismo de conducción? ¿Cómo se da el mecanismo de conducción en un conductor de tipo P? Estos huecos originados por la inclusión de los átomos de boro son lugares disponibles por la que los electrones puedan ocupar ese lugar, de tal manera que un electrón de un átomo vecino puede llegar a completar ese hueco. Cuando lo hace, ese hueco se elimina, pero el hecho de que el electrón se haya movido a ese lugar ha provocado que ese espacio en el que estaba genere un hueco, y este fenómeno se repite de manera continua y por lo tanto la conducción eléctrica en un semiconductor para este caso se le conoce como de tipo P. Semiconductor tipo P, semiconductor tipo N. Van a ser necesarios, por supuesto. Por ejemplo, el diodo, que es el dispositivo electrónico semiconductor más simple, está formado por 2 capas de semiconductor, una de tipo N y una de tipo P. En siguientes videos continuaremos con estas explicaciones, pero con esto hemos descrito qué son los semiconductores, cuál es el proceso que siguen y cómo se puede obtener un semiconductor tipo N y tipo P.